Bueno, vamos a hablar sobre el ABC de las gastrostomías endoscópicas estructurales. Bueno, ¿qué es la gastrostomía? Es un procedimiento mediante el cual colocamos una sonda flexible directamente hacia el estómago a través de la pared abdominal. ¿Y qué métodos tenemos para poder realizar la gastrostomía? Puede ser quirúrgica, de forma convencional o laparoscópica, de forma por vía radiológica, y la que nos compete en este momento, que es la que vamos a hablar, que es la endoscópica. Y ahí, no pasa, nada, flechita, no. Bueno, ¿cuáles son las utilidades? Es muy importante definir, digamos, tres cosas importantes. ¿Cuáles son las utilidades? A ver, me parece que ahí. No, vale. ¿Cuáles son las utilidades de la gastrostomía endoscópica? En general son pacientes que tienen dificultad para mantener la alimentación oral en un aparato digestivo que está indemne. Y no solamente permite la administración de alimentos, sino de líquidos y también de medicamentos, porque podemos tener como indicación, la única indicación, necesidad de administrar alimentos que no lo puede recibir de otra forma. Y por último, también que uno se olvida de esto, que también es importante para algunas patologías especiales, que permite la descompresión del estómago, no solamente de líquidos, sino de aire. Entonces, hay tres consideraciones, digamos, importantes a la hora de definir, digamos, si yo voy a colocar o no una gastrostomía endoscópica. ¿Cuál es la primera? Que tenga una adecuada indicación. Por más experto que yo sea en hacer gastrostomía, que haya aprendido un montón, que tenga todos los implementos y que sea efectivo, si no tiene una indicación adecuada, la verdad que esa gastrostomía no es valedera. Entonces, la indicación tiene que ser bien adecuada. Evaluar qué complicaciones, qué contraindicaciones, una vez que yo veo que digamos que la gastrostomía tiene una indicación adecuada, evaluar qué contraindicación puede tener, que son muy pocas, pero puede haber. Y lo último, una vez que yo estoy decidido y he evaluado al paciente con el equipo interdisciplinario, informar al paciente los riesgos, los beneficios y, por supuesto, el consentimiento informado, que va a ser lo último. Entonces, en relación a la indicación adecuada, vamos a ver que el 80% de las indicaciones es en pacientes que no pueden, digamos, recibir totalmente la ingesta oral por un trastorno de la deglución o porque las calorías que recibe son insuficientes para el desarrollo, digamos, del paciente. Entonces, el 80% de las indicaciones está dado por aquellos pacientes que tienen deterioro neurológico, ya sea por una enfermedad, por un traumatismo. Generalmente nosotros tenemos menos politraumatismos que los adultos y más trastornos neurológicos por enfermedad, enfermedades genéticas, trauma, bueno, ahí estarían los traumatismos, pero sobre todo trauma maxilofacial, y por ahí tumores de cabeza y cuello, que son los menos frecuentes. En segundo lugar, el otro gran grupo de indicaciones es aquellas patologías que necesitan un requerimiento nutricional aumentado. Y en esto es que los pacientes no tienen trastorno de la deglución, se alimentan normalmente, pero la patología, digamos, en sí requiere una mayor caloría que la que se puede consumir. Y en eso tenemos enfermedades crónicas como renales, cardíacas, pulmonares, quemados graves, epidermólisis y fibrositis, que este es el ejemplo de una nena, adolescente con un piercing que le tuvimos que poner gastrostomía porque tenía una fibrositis. Ahí tengo un nene un niño con una enfermedad genética, macroglosia o glucemia, que fue operado después de la macroglosia y pudo después alimentarse sin necesidad de lagarto. Pero lo más importante es esto de la derecha, lo último, que con todas estas indicaciones tenemos que también definir que esa soporte nutricional o esa gastrostomía la va a necesitar por más de 3 o 4 semanas, porque si no, nosotros en pediatría por ahí esperamos hasta 3 meses, porque algunos chicos evolucionan favorablemente a la rehabilitación o a su patología, y entonces hasta 3 meses una sonda nasogástrica por ahí lo esperamos. Pero si no, en la bibliografía, 3 o 4 semanas que estamos seguros que la va a necesitar, es indicatoria de hacerla, y que por supuesto su esperanza de vida también sea mayor de 2 meses.
Pero en otras bibliografías habla como que si la calidad de vida no mejora, aunque sea menor, también está, digamos, bueno poder ponerlo. Y evaluar, dijimos bien, las contraindicaciones. Es uno de los procedimientos que tiene muy pocas contraindicaciones, y vamos a ver que cada vez las absolutas se hacen relativas, porque uno empieza a mejorar el método y a aprender más. Y dentro de las absolutas son alteraciones de la coagulación, la hipertensión portal con varices gástricas, ascitis severa, hepatosplenomegalia, que nos impide la ubicación de la gastro, en donde se puede colocar, o una estenosis pirótica o una obstrucción esofágica que nos impide la colocación. Y las relativas, que ahora colocamos, digamos, gastrostomía en estas patologías, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o que esté interpuesto el colon, que es una de las causas. Acá vemos el estómago y el colon que pasa justo enfrente, las deformidades torácicas o de la columna, o cirugías abdominales, o los otros días teníamos un niño que tenía un hemangioma y un linfangioma justo en el hipocondrio izquierdo y no se podía. Solamente del 2 al 8% de las gastrostomías endoscópicas no puede colocarse, y tenemos la vía radiológica, perdón, si se pasó la anterior, bueno, no, la vía radiológica, sí, y la laparoscópica, para poder realizarla. La gastrostomía endoscópica asistida por la laparoscopia es la que estamos usando en la mayoría de las contraindicaciones relativas. Bueno, y lo último es, una vez que estamos decididos, que tenemos la indicación, que hemos evaluado con el equipo interdisciplinario, realizar una información al paciente, con la explicación, la indicación, los riesgos, los beneficios, y no apurarnos, ni que el equipo interdisciplinario o el paciente nos apure a esa toma de decisiones, ni nosotros como equipo apurar la decisión del paciente, porque muchas veces hemos tenido fracaso de uso de la gastrostomía por una mala decisión. Entonces, digamos, la decisión tiene que ser en conjunta, en los tiempos, digamos, sin ninguna, sacándose la mayoría de las dudas que exista a la hora de que va a ser beneficioso o no ese procedimiento. Y por supuesto, ver la mejor decisión y con el consentimiento informado del padre. ¿Próxima? Bueno, vamos ahora en sí a la terapeuta, que creo que me han llamado a mí porque la primera gastrostomía fue ideada por dos cirujanos endoscopistas. Uno era endoscopista, pediátricos, ¿no es cierto? Los dos trabajaban, eran colegas, y yo les pongo que eran amigos, parece que fueron amigos, de Cleveland, Gauderer, Michael y Jeffrey Ponsky, el de la derecha. Gauderer, ahora actualmente, el monito, tuve la suerte de poder conocerlo personalmente, así que está, no sé Ponsky, no sé si vivo o no, pero bueno, no hace mucho que se inventó cómo surgió la idea de colocar una gastrostomía. En el año 1960 se había inventado o había aparecido la fibroscopia óptica como primera vez. Entonces, 20 años después, en pediatría no se había usado tanto digamos, el endoscopio en la parte pediátrica, y ellos tuvieron la oportunidad, en un paciente de Gauderer, de realizar un neonato, una endoscopía pediátrica, un niño pediátrico, y se sorprendieron el ver desde afuera de la pared abdominal el brillo que producía el endoscopio al entrar al estómago. Entonces, se ve que necesitaban una vía de abordaje en ese paciente que fuera de gastrostomía, y entonces idearon que cómo hacer a través del endoscopio, como veían la luz tan cerquita de la pared abdominal, cómo hacer para colocar un abordaje directo al estómago desde digamos, desde la pared abdominal, percutánea. Entonces terminaron el procedimiento, estuvieron pensando y juntos idearon el primer set de gastrostomía, que es una sonda de Pesser, que está acá, está con un cuadro, una sonda de Pesser de 14 French, porque fíjense que el paciente era bien pequeño, era neonato. Y bueno, la historia es súper linda, después si la quieren leer. Ellos lograron por vía endoscópica colocar la gastrostomía con la punción percutánea y la ayuda endoscópica.
En el año 1980, eso fue en el 1979. En el 1980, cada uno lo presenta en distintas reuniones científicas, publican, empiezan a colocar muchas gastrostomias, y esto fue el boom, digamos, el hito de la historia de la endoscopia terapéutica. Comienza a partir de esto, de la colocación en un niño pediátrico, y es la técnica más usada en la actualidad. ¿Por qué es la técnica, digamos, más usada? ¿Es la próxima? Porque tiene múltiples ventajas, no solamente su menor costo, sino que es mínimamente invasiva, mucho más fácil y rápida que la terapia quirúrgica, más segura, con muchas menos complicaciones y con menos tiempo de hospitalización y de realimentación posterior al procedimiento. A raíz de esto se difundió a través de todo el mundo variantes de esta técnica endoscópica percutánea que tienen algunas diferencias, pero ninguna de estas variaciones que podemos encontrar en esta bibliografía se diferenciaron en tres grupos: por tracción peroral, por pulsión peroral o procedimiento percutáneo directo. De todas esas, ninguna de las innovaciones que han hecho, ninguna es más rápida y más segura que la originaria, que es la de tracción o pulsión. Perdón, la tengo con... Entonces, según la vía de acceso, puede ser por acceso transoral, que es la por tracción, que es la que diseñaron ellos, de Gauder-Ponsky, Ultrau, o por pulsión, que es la que inventó Geins-Bein o PUSH. Y según la vía de acceso transabdominal directamente, está la técnica directa o de Russell, introducer, o la técnica combinada que se llama de Versa, en donde combina la de Pull y la introduce. Pero bueno, nosotros vamos a abocarnos a la técnica por tracción porque es la que más usamos habitualmente. Hay tres pasos importantes. El primer paso, o sea, lo podemos dividir la técnica en tres pasos. El primer paso, próximo. Sí, soy yo. Es la transiluminación. Hay que realizar la endoscopia, esófago gastrodenal, insuflar el estómago, transiluminar correctamente, y por fuera otro operador o uno mismo ubica la luz cerca, donde más cerca está de la pared abdominal. Entonces, tocando con un dedo se visualiza el punto justo. El segundo paso es, una vez ubicado el sitio de punción, se realiza la punción con aguja con el trocar, se pasa la guía y esa guía se saca desde adentro de la endoscopia hacia la boca. Y el tercer paso, que es el final, se ata a la sonda de gastrostomía, y por eso se llama por tracción. Desde la pared abdominal se tracciona hacia afuera, introduciendo la sonda por la boca del esófago de la pared abdominal, quedando el botón, el set colocado. Bueno, 5 minutos contado, digamos, con reloj es lo que dura cuando uno está habituado con el equipo a realizar. Es más, toda la preparación que hay que hacer pre y post que el procedimiento en sí, cuando uno ya tiene el entrenamiento. Bueno, ¿por qué es importante esto? La ubicación del sitio de punción es fundamental. ¿Cuál es el mejor sitio de punción? En teoría, el mejor sitio de punción sería un sitio a medio paso entre el ombligo y el reborde costal izquierdo, a la altura de la línea hemiclavicular izquierda de la pared abdominal, donde deberíamos encontrar el estómago. El estómago sí o sí tendría que ser en la cara anterior del estómago, viéndolo desde el lado endoscópico, en la unión entre el cuerpo y el antro. ¿Y por qué? ¿Saben ustedes por qué ese sitio de punción abdominal? ¿A alguno se le ocurre? Porque es el lugar en donde... se pasó. Porque es el lugar donde hay menor vascularización y menor riesgo de sangrado. Y por otro lado, porque si lo ponemos muy cerca de la línea media, el músculo es mucho más delgado y entonces también corre riesgo de que esa gastrostomía se salga o no se quede bien sujeta, o cerca de la costilla, que dificulte al paciente la utilización. Y por otro lado, bueno, una buena insuflación, como dijimos anteriormente. ¿Cuáles son los consejos y trucos para poder ubicarlo bien y poder lograrlo bien? Uno, que esté bien insuflado el estómago. En ese momento hay que tener en cuenta también dos cosas. Si nosotros estamos insuflando mucho tiempo hasta que
se hace la punción, pasa aire, o sea, hay que hacer una buena insuflación, pero no durante mucho tiempo, porque si no pasa aire al intestino y el estómago se horizontaliza y se mete debajo de la pared costal, entonces también hay que tener cuidado con eso. A veces uno, si ha hecho una endoscopia previa, no hace la evaluación del duodeno para no meter aire en el duodeno y entonces que no se nos dificulte la colocación posterior. Nosotros no vamos a abrir el abdomen de ninguna forma, a no ser que lo hagamos laparoscópicamente asistido. Bueno, y lo otro, eran otros tips, el anterior, perdón, importante, sí, la transiluminación y la técnica de la vía segura, eso quería hablar. Hay en ese artículo explicado cuál es la técnica de la vía segura. ¿Por qué la vía segura? Es para evitar que se interponga entre el estómago y la pared abdominal el colon. Entonces, ¿qué se usa? La punción con una jeringa aspirativa, una aguja aspirativa, y cuando yo voy entrando al estómago, si mirando la pantalla del endoscopio, la pantalla del monitor, si entra aire antes que yo vea la aguja en el estómago, significa que hay algo antes, que es el colon, y entonces no sería el lugar seguro para hacer la colocación, digamos. Y entonces debería cambiarlo. Generalmente en ningún lado habla de que hay que, ya vamos a ver el checklist, ahora sí, el checklist que hay que hacer, no habla de, digamos, del contraste del colon, pero ahora les voy a explicar nuestra experiencia y por qué nosotros lo hacemos. Bueno, como primera conducta, el consentimiento informado sí o sí. Después el ayuno prequirúrgico, laboratorio y coagulograma, deberíamos tener mayor de 50.000 plaquetas según la patología para que el procedimiento sea seguro y no tenga riesgo de sangrado, porque si la coagulación, digamos, es un procedimiento simple, seguro, pero tiene un 2,5% de riesgo de sangrado, entonces obviamente las plaquetas deben estar bien. Un electrocardiograma, un electro de riesgo bajo. Los pacientes anticoagulados, que ya lo han explicado, en estas guías explica según el tipo de anticoagulante que use, el tiempo que se debe realizar para poder hacer lo mismo el procedimiento, así que lo leen de ahí. La limpieza colónica significa que intentar, si el paciente es constipado, que se alimente con fibra, verdura, que tenga un hábito defecatorio adecuado, o realizar enemas o laxantes previos al procedimiento, para que tengamos la menor carga de materia fecal en el intestino durante el procedimiento. La próxima, la sala endoscópica o quirúrgica, nosotros lo hacemos en quirófano, pero me ha tocado acompañarlos de urgencia, que lo hacen en la sala de internación, que lo hacían en la sala de internación del paciente, con sedación por supuesto, pero podría ser también. Venoclisis, canalizado, el kit de gastrotomía, que tiene que tener todos los implementos, y cómo vamos a reducir el riesgo de infección, que eso también es muy importante. Con tres formas: la limpieza bucal o antiséptico unos días previos del procedimiento, y en el mismo momento de la colocación se puede utilizar la clorexidina o agua oxigenada para disminuir la carga bacteriana, porque nosotros vamos a arrastrar gérmenes y van a quedar fijados a lo mejor en la piel del ostoma. Por otro lado, se coloca hay personas que no, por ejemplo, bueno, el colega José Vázquez en el infantil no utiliza antibióticos profilaxis, creo que no ha tenido nunca infecciones del ostoma, pero está descrito usar media hora antes o una hora antes o durante el procedimiento una dosis de antibiótico, que puede ser la cefazolina o la clindamicina, para cubrir los hemeromas. Y en tercer lugar, la antisepsia, por supuesto, en el momento de la colocación de la piel de la pared abdominal del quirófano, y en adultos la rasurada. Y el contraste del colon transverso, que les explico. El colon transverso, nosotros hemos tenido en los libros, en la bibliografía te dice que si la transiluminación está, digamos, se ve muy clara, y se ve el dedo y se ve la transiluminación, no debería haber ningún asa. Pero hemos tenido la experiencia, cuando empezamos a hacer la gastrotomía, queríamos ver si era cierto. Entonces empezamos a contrastar los colon, como los chicos son chicos, entonces con una sonda de Foley y trillosón, llevamos el contraste del colon transverso, y en los transiluminados perfectos hemos visto que algunos pasaban, digamos, directamente por arriba del lugar donde íbamos a pulsar. Además, porque habíamos tenido un caso de un paciente que se había complicado. Entonces dijimos, bueno, basta,
no queremos más riesgo, empecemos a contrastar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Otros nos dicen, bueno, estamos complejizando el método, porque necesitamos arco en C y nos demoramos más en contrastar. Pero el día anterior, lo que hacemos ahora es más fácil, le damos bario, una dosis de bario, entonces por vía oral, dejamos o por sonda el paciente que no puede tragar. En el quirófano ya el otro día tenemos el bario ya ubicado al final del colon, y entonces nos delimita solo con una tiro, digamos, de rayos, y al arco en C, que sí lo pedimos, ubicamos perfectamente el sitio alejado del lugar. Y si no, lo corremos para estar seguro de que el procedimiento no se complique. Así que bueno, esa es la experiencia, digamos, que podemos aportar desde lo nuestro. Y los elementos del set de gastrotomía es muy importante. Algunos tienen tijeras, halter, pero bueno, lo que no puede faltar en el set es que todos tienen un bisturí, al lado del trocar con una aguja guía para punción. En este lado no se ve muy bien, pero está la guía teflonada o de alambre, que en este caso está bien enroscadita en esa funda. La sonda de gastrotomía, que tiene un extremo proximal y el extremo distal, que es esa asa de alambre. El ansa de polipetomía, que por lo cual agarramos, digamos, la guía alambre desde adentro del estómago. Y esto, que es el tope de silicona. Hay dos formas, el que más le gusta usar, uno redondito y el otro alargadito, que es para ponerlo como tope externo, y los implementos de silicona para adaptar a la sonda. ¿Por qué pongo el Bonester? Porque es un botón, digamos, un set de gastrostomía interesante de usar. El único que lo tiene por ahora es el Boston Scientific, creo, y es un set de gastrostomía igual al otro, pero que tiene un dispositivo que es como una funda, que es esta que está acá, en donde digamos, libera, una vez colocado, tiene una forma de liberar, que es este hilito que es bien fuerte. Ahí así se me pasó solo, sí. Ahí está. Entonces tiene una funda que una vez que lo colocamos, igual que en el caso, igual que con todos los implementos anteriores, el hilito queda por fuera de la piel, se tira y libera este botoncito que está adentro con las alitas puestas así, ¿entienden? Bueno, entonces tirando el hilo se libera las alitas y ya queda definitivo, y ya no hay que hacer el recambio de botón que nosotros en pediatría usamos mucho, no la sonda permanente para siempre, sino el recambio a los 2 meses cuando ya tiene la fístula hecha. Y ahí tengo una muestra para que vean, este trocar, digamos, es un trocar que sirve, que tiene como al colocarlo, se queda como una mariposita para trabar el trocar dentro de la pared del estómago, y mide la distancia del celular subcutáneo para poder abrir, porque las cajas del Bonester tienen distintas longitudes. Fíjense que el set de gastro no tiene longitud cuando uno lo va a pedir, pero los botones de gastrostomía sí. Y como es de un solo paso, lo que tiene es, según el paciente y el celular del paciente, distintas longitudes para poder elegir cuál vamos a poner. Bueno, y ahora sí vamos a ver un videito de un pacientito nuestro, donde explicamos esta técnica de correr. Habitualmente el niño está intubado, pero hay pacientes que pueden hacerse no intubados. Hacemos la endoscopia, llegamos al estómago, insuflamos bien, ponemos algo y ven desde afuera como vemos el dedo, la impronta del dedo en el sitio donde en teoría lo deberíamos colocar. Entonces ya lo vamos marcando sin hacer campo. Fíjense, ya tenemos marcado el colon transverso, que pasa lejos del sitio de punzón, ya estamos tranquilos. Justo es un nene, esta cicatriz es porque es un nene con una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Bueno, hacemos, una vez que ubicamos el sitio, hacemos hacerse de la pared, abrimos el set, porque ya sabemos que la ubicación es correcta, entonces recién ahí lo abrimos y revisamos que esté todo y lo ponemos a mano, en el orden que lo vamos a usar. Ahí está la guía, ese está en una bolsita, el trocar con la aguja
en su interior, sacamos de la bolsita para dejarlo mucho más a mano la guía para que cuando coloquemos el trocar lo tengamos. Ese es el bisturí, más pequeño que el otro, sí, más mal. El tope externo y los accesorios para colocar después en la sonda. Volvemos a marcar, ya está puesta el campo sobre el niño para no contaminar. Volvemos a marcar, a veces lo hacemos con la tapita antes de sacarlo para que quede la marca. Y entonces así hacemos con el bisturí, un tajito, porque lo que es difícil, digamos, pasar la sonda, que es más gruesa, es la piel y el celular. Entonces hacemos un tajo de 5, 4 milímetros, lo que sea. Ya el endoscopista, se hace con 2 operadores, está con la ansa abierta en el sitio donde marcó con el dedo, entonces cuando pasa la aguja ya lo agarra rápidamente y no pierde tiempo. Cerramos para que no se nos escape el trocar. Una vez que ya está puesto el trocar, ya está. El procedimiento es como que ya estamos tranquilos. Pasa la guía y una vez que pasa, tomamos con el ansa la guía y la retiramos. El que hace la parte endoscópica la retira por la boca. Ahora van a ver, es chiquito el chico y el set es enorme, pero bueno, estamos 3 horas para meterlo adentro. Entonces atamos. Después ya vamos a explicar, es fácil, pero al principio era un lío cuando teníamos que atarlo. Una vez que lo atamos ya está, tiramos desde la parte abdominal, ya está el tajito hecho, entonces suavemente, fíjense lo largo que es, pero entra. Bueno, eso, me olvidé de decirles, los frames que usamos generalmente es de 20 frames. Cuando los chicos tienen menos de 5 kilos usamos el de 16 frames, 14 casi nunca, pero 16, 20 la mayoría y 24 no usamos nunca porque es como muy grande, pero sí es el mismo de un adulto 20. Ahí entró por la boca, entramos nuevamente con el endoscopio, lo vemos y comprobamos, cortamos la distancia que uno quiera. Hay algunos que traen una cruz, si no la distancia que les sea cómodo, dejamos por lo menos de 20 centímetros para que no. Ponemos el aplicador al tope y comprobamos que funcione, que esté permeable en la zona. Y ahí se termina. Bueno, después de colocar tenemos que ver, desgraciadamente, controlar las complicaciones, que si las hay, estar atentos. Por suerte las complicaciones menores son la mayoría, pero están entre un 4 y un 25%. Las agudas o las primeras complicaciones pueden ser dolor abdominal o ilio, que casi no vemos, pero por eso empezamos a realimentarlo no tan inmediatamente, esperando que tenga ruido hidroaéreo. También puede haber enfisema subcutáneo, neumoperitoneo y fuga. Eso sí me ha pasado en los Wallister, que son que como tienen la funda con las alitas del botón definitivo, son más gruesas y cuesta más pasar la pared y ahí se filtra aire y puede producir neumoperitoneo. En ese caso se reabsorbe, este es muy grande, pero se reabsorbe espontáneamente, no se hace nada. El botón puede también complicarse con una migración o variant bumper que se llama. Y esto, fíjense, el botón está metiéndose dentro de la pared del estómago, a veces es por tironeamiento o por rechazo desde el mismo cuerpo al botón. Y el botón B queda medio metido y ahí ya en un día, ya lo tenemos o 2 días cerradito y adentro. ¿Cómo se da cuenta el paciente? Porque le quiere pasar la leche y no pasa. Entonces una sospecha puede ser esa, o que haya tironeamiento. Granulomas, que es esto, es chiquitito ASB, que se forman, muchos pacientes se les forman granulomas alrededor, que eso puede desaparecer, involucionar. Algunos son muy grandes que necesitan, digamos, extirpación quirúrgica después o extracción por cirugía, y a veces el absceso de pared o la necrosis periostomal ocurre, y bueno, lo que hay que hacer es una traspilórica, disminuir la alimentación hasta que eso se cierre, dar tratamiento antibiótico y se soluciona. Y la remoción accidental de la sonda, que cuando ya está, digamos, no está formada la fístula, es peligroso porque puede dar peritonitis, pero a veces ya está formada la fístula, se retira la sonda accidentalmente y si no, urgentemente no consultan a la guardia para que los tomen, lo dejen permeable con una cola y se cierra en unas horas, así que también hay que tener cuidado. Y las complicaciones mayores existen, y hemos tenido un paciente que se nos murió luego de la colocación de una gastrostomía, que fue el primero, que
un paciente muy distendido, que a raíz de ese fue que tuvimos la perforación del colon, entonces por eso hacemos la técnica más segura, pero bueno, hay que tener cuidado. Digamos, la complicación mayor más frecuente, sobre todo en adultos, es el reflujo. Entonces empiezan a alimentarse por la gastro y el reflujo puede provocar broncoaspiración, y eso hay que tener en cuenta y avisarlo siempre. La perforación del colon por fístula, la fascitis necrotizante, la hemorragia y la peritonitis y la muerte. ¿Próximo? Bueno. Y las últimas son, ¿qué cuidados y seguimiento? Son dos diapos, me parece. Comienzo de la realimentación puede ser, hay algunos que lo realimentan a las 3 horas, se puede, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas post procedimiento. Nosotros entre 6 y 12 horas hacemos la realimentación porque, digamos, por el momento en que lo hacemos a la mañana y al otro día, a la tarde, es como que no queda mucha gente de guardia para controlar, entonces preferimos a la mañana temprano hacerlo, entonces a veces hasta 12 horas. Estos son los cuidados hasta las 24 horas, no movilizar el dispositivo entre 8 y 12 horas, pero después sí hay que retirar el vendaje. Generalmente uno va y tiene una venda que la enfermera le pone alrededor, y lo ideal es poder esta bendita sacarla, porque es solamente por el tajito de la hemorragia, y poder revisar que no haya ninguna infección ni nada. Limpieza 7 días, una vez al día, 7 días posterior a la inserción. No aflojar y soltar el disco externo al principio. Ya después les voy a explicar cuando hagamos en el simulador la tensión o la presión que tiene que tener, ni muy flojo ni muy apretado. No rotar las ondas, pero después, la próxima, bueno, y saber que la formación de la fístula, una vez que está unido el estómago al abdomen, se va a dar entre 3 o 4 semanas. Generalmente para retirar, como eso no se puede disminuir ese honguito de silicona de tamaño, entonces uno hace fuerza al retirarlo y se puede soltar la pared abdominal, entonces esperamos a veces hasta mes y medio, 2 meses antes de hacer el recambio. Entonces, durante ese tiempo hay que evitar la extracción accidental. La próxima. Y posterior al alta hay 3 cosas que hay que hacer importantes. La próxima. Diariamente separar el disco y rotarlo, ¿ven? Eso a los padres les da miedo, a los pacientes, pero después lo van haciendo porque el niño al principio le dolía, pero ya después no tiene por qué tener dolor. El único dolor que tiene que tener es por el tajito de la piel y nada más. Realizar la limpieza con jabón neutro y agua corriente, porque se acumulan secreciones normales que hay que sacarlas. Los baños de inversión, intentar hacerlos después de 45 días cuando ya está el tracto fistuloso realizado, y recién después de esa fecha hacer el recambio de botón. Y sí hay que hacer los botones definitivos, puede ser con balón. Como conclusiones, bueno, la primera pasa el procedimiento es el procedimiento de primera elección de gastrostomía, no está exenta de complicaciones, por eso la evaluación de la indicación es importante. Que tenga reflujo no lo contraindica, porque se puede hacer la cirugía de reflujo sin sacar la gastrostomía, o nosotros lo que hacemos con los cirujanos es la nissen laparoscópica, y ellos no lo ponen quirúrgicamente, porque es más fácil que lo pongamos nosotros en el mismo procedimiento endoscópico después de la nissen que colocarlo ellos, porque se complica menos. Y cómo vamos a minimizar los riesgos, con una buena técnica, por eso hay que practicarla, con un trabajo interdisciplinario y con el seguimiento del paciente, que es fundamental. Dicen que cuando uno coloca una gastrostomía es como como los presos de antes, una bola de atada a una tobillera, una bola bueno, no sé cómo se llama, de los presos de antes que no se podían escapar, porque no te los sacas nunca más. Pero bueno, este es el equipo actual del Hospital de Niños, a las asistentes, las endoscopistas, y acá por supuesto la residente, la única que está haciendo el estudio. Los otros estamos en la foto, allá atrás haciendo el. Bueno,